Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 8, versículo 13. En esta mañana vamos a dar estudio o análisis a este versículo y de esa manera terminamos el estudio del capítulo número 8 del libro de Apocalipsis. Un estudio que está siendo muy edificante, también un poco complejo, que requiere toda la atención, pero especialmente toda la gracia del Espíritu Santo de Dios para entender. Apocalipsis capítulo 8, segunda serie de las trompetas, la serie de los juicios. Dijimos que a medida que avanza el libro de Apocalipsis se pone más complejo, no solo en su argumento, sino también en las acciones punitivas que vienen de Dios sobre las acciones de los hombres para juzgarlos. En esta serie son advertencias, pero advertencias severas, advertencias contundentes que se muestran a través de realidades de la naturaleza, como la creación, y a través de realidades económicas, como la carestía, la escasez, la falta de producción, también a través de enfermedades, de diversas realidades de contaminación, que todas esas son advertencias contundentes que Dios hace a toda la sociedad, a toda la humanidad para que se arrepienta. El versículo que nos ocupa hoy dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! El versículo número 13 del capítulo 8 de Apocalipsis nos va a plantear un interludio en el desarrollo de las trompetas. Vimos las primeras 4 trompetas, ahora vamos a tener un interludio que está presente a través de esta manifestación y luego vendrán las 3 trompetas siguientes de juicio. Recordemos que en los primeros 7 sellos también hubo 4 sellos, un intervalo y los 3 sellos siguientes, es decir, se conserva la misma estructura estilística del libro y de esa manera es mucho más fácil comprender. El versículo dice: y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo. Jesucristo, Cordero Vencedor, es nuestro eslogan. Y recuerden que una y otra vez hemos dicho que cuando el texto dice vi a un ángel o vi un ser y claramente no lo identifica, con gran precisión pudiésemos atrevernos a decir que ese ser representa o simboliza a Jesucristo, que es descrito como el otro ángel. Lo vimos en el capítulo anterior. En esta oportunidad dice: y miré y oí a un ángel. No dice cuál ángel. Recuerden que estamos en una serie de 7 ángeles que están con 7 trompetas claramente descritos. Pero recuerden que nosotros vimos en los capítulos primeros, capítulo 4, vimos que había 4 seres vivientes, ¿recuerdan? Y dijimos que los 4 seres vivientes representan 4 aspectos de la obra perfecta de Jesucristo históricamente revelado. Dijimos que hay 4 seres vivientes, uno con figura de becerro, uno con figura de águila, uno con figura de león y uno con rostro humano. Y dijimos que esos 4 seres vivientes representan 4 aspectos de la obra perfecta de Jesucristo. Jesucristo como Dios, Jesucristo como hombre, Jesucristo como rey y Jesucristo como siervo o como cordero inmolado. En algunas versiones antiguas o en algunos manuscritos antiguos, en este versículo no dice y miré y oí a un ángel volar, sino que en manuscritos antiguos dice y miré y oí a un águila volar por en medio del cielo. Y esa variación que nosotros tenemos en cuanto a manuscritos es rica porque nos ayuda a recordar una de las manifestaciones de los 4 seres vivientes, porque uno de los 4 seres vivientes tiene figura de águila. Y dijimos que el águila es un animal que representa las alturas, o lo alto, o lo majestuoso. Y cuando en Apocalipsis capítulo 4 se representa a Jesucristo como un águila volando, dijimos que claramente indica la divinidad de Jesucristo. Es decir, Jesucristo que está por encima y que no puede ser representado de una manera terrenal o baja, sino de la forma más alta,
que el águila es uno de los animales que representa las alturas, que tiene la visión más aguda y que alcanza un vuelo muy alto que es difícil que otro águila creada por el Señor, otro animal, perdón, creado por el Señor pueda alcanzar. Entonces, siguiendo la guía de esos manuscritos antiguos, y miré y oí a un águila volar. Ahora es interesante que en varios lugares de la Escritura el águila es usada para anunciar juicios. Es decir, el águila está asociado con el anuncio público de juicios de parte de Dios. Deuteronomios 28:49 dice: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. En Oseas capítulo 8, versículos 1 al 3 dice: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Y luego en Habacuc capítulo 1 versículo 8 dice: sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Textos del Antiguo Testamento que relacionan los anuncios públicos de juicio con el águila. Es decir, el águila no solamente representa visión, no solamente representa majestuosidad o vuelo alto, sino que también es usado en la Escritura como una metáfora para anunciar o para advertir juicio. Claramente estamos ante anuncios contundentes de juicio. El versículo que estamos estudiando hoy dice que a gran voz se pronunciarán unas advertencias de juicio. Por eso algunos manuscritos antiguos dicen que la palabra allí correcta sería: vi un águila preparándose para advertir o para anunciar juicio. Por supuesto, esta manifestación o este uso en estos manuscritos lo que nos recuerda es que semejante a un águila es Jesucristo, que viene del cielo, que es el Hijo de Dios, que tiene el vuelo más alto, más sublime y majestuoso, y que es el único que tiene la autoridad para advertir y anunciar juicio. Es decir, de las 4 manifestaciones de los seres vivientes, aquella que representa la divinidad o la majestuosidad de Jesucristo es la que es asociada con el águila, es decir, el juicio viene del cielo. Recuerden que las primeras 4 trompetas, ¿de dónde se escucharon los toques? En el cielo. ¿Y de dónde descendieron las manifestaciones celestes o luminosas? Del cielo. Es decir, claramente estamos ante una serie que se ejecuta en el cielo, pero los efectos se ven o se observan en la tierra. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz. Recuerden que nuevamente estamos ante lo que se ve y lo que se escucha. Miré y oí un ángel volar. Y llama mucho la atención nuevamente cómo se asocian estas dos realidades, como lo hemos dicho en capítulos anteriores, tiene que ver con manifestaciones audiovisuales. ¿Sí? Es toda una manifestación artística o dramática, visual, audible de lo que Dios está haciendo. Y eso nos recuerda el poder extraordinario de Dios sobre su creación y sobre todos los elementos para ejecutar juicio y justicia. ¿Qué es lo que se dice a gran voz en este texto que nos ocupa hoy? ¡Ay, ay, ay! Estamos ante una manifestación dramática de advertencia del juicio de Dios, pero solamente es un preámbulo. En este momento esta manifestación dramática no es real en el sentido de que se esté ejecutando, sino que es un llamado de atención, es una advertencia previa para el desarrollo de los ay que vendrán. Si ustedes miran en el capítulo 9, el capítulo 9 comienza a describir los ay. Pero en esta oportunidad, de manera sintética, se nos advierte, es un preámbulo, es un prólogo a lo que viene.
Es un prólogo, pero un prólogo dramático. ¡Ay, ay, ay! Y yo quisiera, para efectos de nuestra comprensión y que fuera un poco más claro en nuestras mentes, en nuestras conciencias esta enseñanza, que nosotros recordáramos que algunos biblistas han dicho que Juan, el que escribe este libro, no es el mismo discípulo. Y ellos dicen que no puede ser el discípulo amado por varias razones. Una, porque el estilo de las cartas de Juan y el estilo del Evangelio de Juan es diferente al estilo de Apocalipsis. Entonces ellos dicen, conservan dos estilos distintos, no puede ser el mismo. Otra razón por la cual dicen que no puede ser el mismo es porque la época en la que se escribe el Evangelio es antes del año 70, probablemente en el año 65 antes de Cristo, pero la época en la que se escribe el Apocalipsis es cerca del año 100. Entonces las dos épocas no coinciden. Entonces ellos dicen, como se escribió en épocas diferentes, lo más probable, casi seguro, es que no sea. Y lo otro que ellos dicen que no puede ser el mismo Juan, es porque el Juan que escribe Apocalipsis es como si fuera casi un psicópata, ¿sí? Usa argumentos delirantes, alucinantes, místicos, que llaman la atención, casi como si sufriera de alucinaciones este escritor, porque ve visiones todo el tiempo, describe realidades, dice que ve algo, pero no describe lo que ve, sino lo que escucha. Entonces alguien dice, es como si fuera un subliminal, es casi como si él tuviera una visión, como si tuviera trastornos en su mente, en su visión, porque delira, alucina todo el tiempo, no puede ser el mismo Juan. De hecho, para muchos, Juan o el libro de Apocalipsis es simplemente de una interpretación alegórica, pero no de una interpretación literal. Es decir, solo se puede alegorizar porque no hay verdades reales, sino verdades subjetivas, verdades que son susceptibles de interpretación, pero no verdades reales como principios contundentes. Nosotros tenemos que rechazar estos argumentos. Rechazamos estos argumentos, porque claramente Juan, que escribe Apocalipsis, es el discípulo amado. Y claramente, aunque se escribe en dos épocas distintas, es el mismo Juan escribiendo el mismo Evangelio, la misma conclusión o síntesis del pacto eterno de la redención. Y sabemos que el estilo es diferente, no porque sea otro el escritor, sino porque son diferentes los propósitos por los cuales se escribe. Juan se escribe para presentarnos una biografía, una síntesis de la obra perfecta de Jesucristo aquí en la tierra, pero Apocalipsis se escribe para advertir de manera categórica los eventos finales que sintetizan todo el plan de la redención. Recordemos que Juan se escribe para presentar una visión del Evangelio, pero Apocalipsis se escribe para presentar una síntesis del pacto de redención. El uno tiene un propósito biográfico, el otro tiene un propósito judicial. El uno tiene un propósito de mostrarnos narraciones del Evangelio y el otro acciones punibles contra los hombres, no solamente contra los creyentes. Por eso vemos las diferencias. No es que Juan sea un psicópata, que tiene psicosis, delira y tiene profundas ansiedades y trastornos y por eso escribe esto con argumentos negativos o vengativos o destructivos. Lo que vemos es que Juan tiene un propósito diferente al que tenía en el Evangelio. El libro de Juan en su Apocalipsis nos va a ayudar a entender las exclamaciones. Todos nosotros usamos las exclamaciones. ¡Ay! En nuestro diario expresión. Pero yo quiero que nosotros hagamos distinción porque esas exclamaciones y el uso que nosotros tenemos de esas palabras, que serían o las palabras homófonas o palabras parónimas, es distinto. A veces nosotros pronunciamos con la misma sonido, pero las palabras se escriben diferente. Hay tres palabras en nuestro idioma que básicamente se escriben o se pronuncian similar, pero su significado es distinto, ¿sí? Una palabra es hay, del verbo haber, ¿sí? Hay, ¿sí? Por ejemplo, hay esto, hay aquello, del verbo haber. Esa es una palabra común en nuestro vocabulario, hay del verbo haber. Pero hay otra palabra que es similar y es ahí. Se escribe diferente,
tiene una acentuación diferente, es una palabra aguda, pero es diferente en su expresión. Esa palabra ahí ya no es un sustantivo, sino que es un adverbio, ahí, de lugar, ¿cierto? Ahí le dejé eso, o ahí lo puede encontrar. No es del verbo haber, es un adverbio de lugar. Pero tenemos otra palabra que es hay. Es una exclamación. Generalmente se usa con signos de admiración. ¡Ay! Para expresar sentimientos, para expresar emociones, ¿cierto? Esa no es ni una forma verbal, ni es un adverbio, sino que esa es una interjección. Entonces tenemos hay, del verbo haber, tenemos ahí, que es un adverbio de lugar, y tenemos hay, que es una interjección o una exclamación. ¿Sí me estoy haciendo entender? Yo quiero que ese sea el título de nuestra prédica hoy. Ahí, hay. Y usamos los tres en conjunto, ¿sí? Una especie de trabalengua. En este texto, ahí, en ese texto, ahí, hay. Es decir, en este lugar, ahí, vamos a encontrar, o va a haber, un hay, o una exclamación. Ahí, hay. Y yo quiero que nosotros entremos en materia, queridos hermanos, porque el texto es supremamente rico en argumentos, supremamente rico en contenido, y es un texto que nos deja impávidos, paralizados, quietos ante lo que va a venir. Y miré y oí, dice Juan, a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz. Recuerden que en esta serie todo lo que se está escuchando es a gran voz. Eso nos pone varias advertencias como preámbulo. Una de ellas es que el sonido se emite en el cielo, pero tiene que ser a gran voz para que se escuche en la tierra. Otra razón por la cual se escucha a gran voz, porque cuando Dios habla, habla fuerte y contundente, especialmente cuando habla con advertencias de juicio. Y miren que aún nosotros lo usamos. Cuando estamos molestos o llamamos la atención a alguien, nosotros subimos el tono de la voz. Si vamos a llamar la atención a alguien para que haga algo, para que ejecute algo, no le decimos así suavecito y despacito. Le decimos duro y fuerte, ¿cierto? Con expresiones que esa persona entienda. ¿Escuchó? Ya le dije, ¿no? Y la persona reacciona porque eso es lo que se quiere hacer. Es una forma para advertir y para que aún en el tono de la voz o en el volumen de la voz se comprenda cuál es el propósito del mensaje. Cuando el Señor habla a sus hijos y les habla para presentarles el Evangelio, generalmente habla con tono suave. Con un tono suave, sencillo, comprensible, armónico. Pero cuando habla para advertir juicio, alza la voz. Se escucha que es una voz más fuerte, un tono más elevado y más severo y contundente, de tal manera que no nos quede duda de que ahí hay. Pero también habla a gran voz, no solo en este versículo, sino en toda la serie, porque aunque Dios hable a gran voz, el hombre no escucha. Y como no escucha, Dios alza su voz, no para que el hombre escuche, porque no va a escuchar, sino para que no quede duda de que Dios habló y fue audible y algunos escucharon. Con el solo hecho de que uno escuche u oiga la voz de Dios, así todos los demás digan yo no escuché, queda evidencia de que sí habló. ¿Me hago entender? ¿Ustedes oyeron la voz de Dios? Muy bien, si ustedes la oyeron, todos los demás que digan yo nunca la oí, va a quedar notificación de que Dios sí habló, porque uno escuchó, o dos, o tres escucharon. Y es imposible que el que escuche alucine que escuchó. El que escucha es porque hubo una gran voz desde el cielo que estremeció nuestro corazón, el corazón de los elegidos, y fuimos traídos a la verdad. Los incrédulos nunca serán tocados por la voz de Dios al punto de escuchar. Pero cuando se presenten ante el juicio, ninguno podrá decir yo no oí.
Ahora, no solamente porque cerraron sus oídos, sino porque la voz de Dios, la gran voz, no solamente se muestra como una voz, sino que se muestra a través de terremotos, de truenos, de deslizamientos, de temblores, de contaminaciones, de carestía, de tal manera que todos escuchen la voz de Dios. Solo que piensan que fue simplemente un temblor o un terremoto, pero no atinan a relacionar esa realidad natural con la voz sobrenatural de Dios para llamarles y advertirles del juicio. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, o a un águila volar, ¿cierto? O aquel que es semejante a un águila, capítulo 4, o aquel que es el otro ángel, capítulo 7, que sale del oriente y que brilla como el sol, que es el sol de justicia, volar desde el cielo o descender desde el cielo, no para advertir una expresión de amor, sino para advertir una acción de justicia contundente, diciendo a gran voz, este ángel o esta águila, o este sol de justicia, o este otro ángel que viene o desciende del cielo, decir a gran voz, ay, ay, ay. Hoy no nos vamos a ocupar de ahí, porque no es lo que dice el texto, pero sí vamos a ver que ahí en ese texto, es decir, el adverbio ahí nos va a servir para ver que en este lugar del texto, en este lugar de la escritura, vamos a encontrar una advertencia severa. Ahí, en ese texto, en ese lugar, vamos a encontrar una expresión del verbo de Dios, una expresión de la palabra, es decir, del ahí de Dios, del lugar de Dios, donde Él nos va a llamar fuertemente la atención con una expresión de exclamación. ¡Ay! Son muchos los lugares en la Biblia donde vamos a encontrar ¡ay! Exclamación. De ahí viene la expresión coloquial nuestra, ¡ay, ay, ay! Que sería ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! De esa expresión que se usa 3 veces. Ahora, si ustedes notan, queridos hermanos, la única exclamación en la escritura que se repite 3 veces en una misma frase es esta. Ay, ay, ay. Y solo hay un atributo de Dios que se repite 3 veces también. Santo, santo, santo. No hay otro. Llama la atención eso. Porque nosotros quisiéramos que dijera Dios es amor, 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 pero no lo dice en ningún lugar. Pero sí lo dice, Dios es santo, santo, santo. No significa que Él sea más santo que justo o más santo que amoroso. No. Recuerden que es un énfasis para mostrar el efecto que tiene sobre nosotros. Y si Dios es santo, 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 ¿cuál es el efecto para nosotros? Ay, ay, ay. Porque solo un Dios santo, 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 es decir, justo, perfecto y veraz, puede hacernos clamar y exclamar, ay, ay, ay. Noten la relación, no es casual la relación. Casi que aquí estuviera diciendo que los ángeles en el cielo proclaman la santidad de Dios, pero los impíos en la tierra que proclaman, ay, ay, ay. El atributo más odiado por el hombre es la santidad de Dios. No hay un atributo más odiado por el hombre pecador, aún por los creyentes pecadores, que la santidad de Dios. Nosotros amamos el amor de Dios. Nos encanta la fidelidad de Dios, nos encanta la bondad, la providencia, nos encanta que Dios es proveedor, compasivo. Eso nos enternecemos pensando en esas verdades. Pero ¿cuánto nos cuesta saber que Dios es santo? Porque un Dios santo no dará por inocente al culpable.
Mientras los ángeles proclaman, y ya lo vimos en los capítulos 4 y capítulo 5, santo, 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 los impíos en la tierra sufren los efectos devastadores de la santidad justa de Dios, y lo único que podrán decir es, ay, ay, ay. Ahora, la expresión ay, que es una interjección o que es una exclamación, tiene tres usos en la Escritura. Y yo quiero que la aprendamos en esta mañana, porque en los próximos domingos vamos a encontrar muchos ay. No dejen de venir todos los domingos. Porque la quinta trompeta será el primer ay de este versículo. La sexta trompeta será el segundo ay. Y la séptima trompeta será el tercer ay, que no será un ay, sino 7 ay. Es decir, de aquí en adelante solo hay ayes. Ay, ay, ay. 3 ayes iniciales, pero luego viene la serie de las 7 copas, y las 7 copas serán 7 ayes. Así que hay mucho ay, para que nosotros no perdamos el hilo. Pero quiero que notemos que la Biblia usa mucho el ay como exclamación, es una interjección. Las interjecciones en nuestros idiomas, su uso gramatical es para expresar emociones. Las interjecciones sirven para eso, para expresar emociones de dolor, de tristeza, de frustración, de temor, de amenaza. Para eso sirven las interjecciones. Recuerden que en Jeremías nosotros vimos una interjección muy interesante. A. Esa es una interjección. O uy. Oh. Ay. Hay interjecciones de asombro, hay interjecciones de placer, hay interjecciones de miedo, pero hay interjecciones que tienen un uso específico y contundente en la Escritura. En la Biblia no se va a usar tanto la exclamación a, u, o uy, como ay. La más usada en la Escritura es la interjección ay. ¿Por qué? ¿Por qué se usa más? Y no se usa tanto oh gloria inmarcesible. Comienza nuestro himno nacional. Es una exclamación de asombro, pero de asombro, de placer, de gracia, de alegría, de satisfacción. ¡Oh! De expectativa, de expectación. Aquí estamos ante una interjección que sería la que nosotros menos usaríamos o menos quisiéramos usar. ¡Ay! Tiene 3 usos en la Escritura. El primer uso de la exclamación o de la interjección ay en la Escritura es un uso sustantivo. No es un sustantivo, es una interjección, pero tiene un uso sustantivo en las frases. Y el uso sustantivo generalmente en la Escritura siempre tiene una connotación, y es una connotación compasiva. Es un uso sustantivo de carácter compasivo, la exclamación ay. Muchas veces en la Biblia esta exclamación tiene un uso de simpatía, de compasión, de estar al lado del que sufre para manifestarle nuestra compasión, nuestra simpatía, nuestra empatía, nuestro entendimiento del dolor o del sufrimiento. Es como cuando decimos, ay de mí, ay de mí. Es un uso de simpatía, o ay de ti, ¿sí? O ay, cuánto quisiera poder ayudarle. O ay, lo siento mucho. ¿Sí? Es un uso compasivo, empático, es un uso de acompañamiento en la realidad de dolor o de aflicción que tiene esa persona. Es una expresión de que yo entiendo lo que te pasa y estoy contigo. ¿Sí? Quisiera poder solventar tu dolor, quisiera poder acompañarte. ¿Sí? Es una expresión muy interesante en la Escritura. En varios lugares se presenta. Y la Biblia nos habla de ese ay. Ay de aquel, ¿sí? que pasa por dolor. Ay de aquel que pasa por situaciones de adversidad. Ay de aquel que tiene que enfrentarse a situaciones difíciles, situaciones incomprensibles, situaciones adversas.
Mateo 24:19 dice, mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Pobrecita, o qué lástima, o cuánto sufrimiento tendrán las que en el momento de ese juicio que ya se ejecutó en el año 70 en Jerusalén, estén en embarazo y tengan que afrontar la inclemencia del juicio y de la persecución contra los judíos. ¡Ay! Lo sentimos por ellas. ¿Sí? ¡Ay! Van a sufrir, porque tendrán que huir, pero va a ser más difícil la huida de ellas. O Proverbios 23:29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Es decir, ay de los que se emborrachan, ay de los alcohólicos. ¿Cuánto sufre un alcohólico? ¿Cuánto sufre una esposa que tiene un esposo alcohólico? ¿Cuánto sufren unos hijos que tienen un padre alcohólico? Que no alcanzan a recibir su salario y van y se lo gastan en el bar, en la cantina. ¡Ay! No quisiéramos ninguno de nosotros tener ni un padre alcohólico, ni un esposo o esposa alcohólica, ni unos hijos alcohólicos. ¡Cuánto sufrimiento! Dice que ojos morados, alucinaciones, borracheras, se caen, se embriagan, no llegan a la casa. ¡Ay de ellos! Y hay de su esposa, y hay de sus hijos. Esposas yendo a los bares a buscar a su esposo, o esperando la noticia de que les digan, lo lastimaron, lo golpearon, o en el peor de los casos lo mataron. ¡Ay! Lo dice Proverbios. El hombre necio no se queda viendo que el vino rojea y le llama la atención. Se va para la casa. El necio se queda detrás de una copa y no lo esperan en su casa. ¡Ay de aquel! ¡Ay! Eclesiastés 10:16, ¡ay de ti tierra! Cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. ¡Ay! ¡Ay de la nación que elige gobernantes jóvenes! Porque piensan que los jóvenes les van a gobernar mejor. Acaban de nombrar en una de nuestras ciudades emblemáticas un alcalde de 31 años. Y sabemos las condiciones de su juventud, de sus inclinaciones, de sus ideologías. ¡Ay de esa ciudad! Acaba de nombrarse un presidente que en lugar de elegir por un candidato con mayor edad, elige el joven. ¡Ay de esa nación que tiene gobernante joven! No lo decimos nosotros, lo dice la Escritura. ¿Se acuerdan cuando Roboam fue nombrado rey después de Salomón? Y cuando Roboam, los mayores, la gente se quejó y decían, miren, tenemos una carga de impuestos muy alta, nuestro rey Salomón nos puso muchos tributos, hay ciudades muy alejadas y están apartadas y no están siendo cuidadas por el gobierno, auxílianos, rey Roboam, por favor. Dice la Biblia que Roboam tuvo una reunión con los ancianos y los ancianos le dijeron, si tú quieres gobernar bien, rebaja los tributos, atiende las necesidades del pueblo, escúchalos y legisla para ellos. Y Roboam dice que luego fue y reunió a los jóvenes y los jóvenes les dijeron, ¿quieres tú pasar a la historia? Elévale los tributos, dales una carga dura, que sientan la mano pesada. Y Roboam le gustó ese consejo, porque Roboam era joven. Y se acuerdan qué pasó, ¿no? Se dividió el reino. En Roboam se divide el reino. ¡Ay de las naciones que tienen gobernantes muchachos! Reyes muchachos. O líderes jóvenes. No porque no puedan hacer las cosas, sino porque les falta la sabiduría y les falta la experiencia para poder gobernar. Dice que no solamente gobiernan mal, sino que por la mañana todavía están de banquetes y de celebraciones, en lugar de estar gobernando. La Biblia dice, si alguien va a ser anciano, no sea un neófito, porque cae en envanecimiento y en lazo del diablo. ¡Ay! Es decir, pobrecitos. Pobrecita una nación que tiene reyes jóvenes,
o que tiene gobernantes jóvenes. Nosotros sabemos que las ideologías de turno lo que promueven es eso, la innovación, los rostros jóvenes, las caras modernas. Eso promueven las ideologías, pero la Biblia dice, inclínate ante las canas, inclínate ante la sabiduría, respeta al anciano y que los gobernantes que ustedes tengan sean personas con sabiduría y con experiencia. ¡Ay de nosotros si tenemos gobernantes jóvenes! El primer uso que se da a esta expresión interjectiva es, pobrecitos, qué lástima de un hombre alcohólico, de una familia con hijos alcohólicos, de una nación que tiene gobernantes jóvenes, ¡ay de esa nación! Es un uso compasivo, es un uso sustantivo, es un uso para decirnos que nosotros debemos velar por los principios de la Escritura, porque si no velamos, ¡ay! Vamos a sufrir. No vamos a sufrir condenación, no está hablando de condenación. No vamos a sufrir de un dolor propio que se inflige sobre el cuerpo, sino vamos a sufrir las consecuencias de una sociedad con gobernantes sin experiencia o sin buenos principios. Nosotros ya nos estamos preparando como nación para una época electoral. Y nosotros debemos comprender, hermanos queridos, que a nosotros nos rigen principios absolutos. Y que esos principios absolutos tenemos que verlos reflejados en aquellos que se postulan a los puestos públicos. Si bien es cierto, no son temerosos de Dios, debemos ver que principios generales y absolutos del Evangelio se vean reflejados en esos a quienes nosotros vamos a respaldar. Si no se ven reflejados, ¡ay! Pobres nosotros, pobre la nación, que nombra reyes y gobernantes que no les saben dirigir sabiamente y que les van a llevar a mayor dolor, a mayor carga tributaria, a mayor inmoralidad, a mayores consecuencias para el bien integral de la sociedad. ¡Ay! Por eso la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Muchos jóvenes no quieren comprender estos principios y han ido en contra de ellos. ¿Cuál es la consecuencia? ¡Ay! Se casaron con un hombre que posiblemente era muy atractivo y adinerado, pero que era alcohólico, que amaba las drogas, que amaba las diversiones, que no amaba el Evangelio. ¡Ay de esa mujer! ¡Ay de esos jóvenes que se fijan en las personas que no son correctas y atraen para sí tantas consecuencias y tantos efectos! ¡Ay! El primer ay en la Biblia se encuentra en Proverbios. El rey Salomón supo con lujo de detalles lo que significa sufrir esta expresión del ay compasivo, porque él siendo rey y siendo lleno de tanta sabiduría de parte de Dios, se volvió necio. Y dice la Biblia que amó los placeres, y amó los banquetes, y amó las fiestas, y amó el alcohol. Y cuando Salomón escribe el libro de Proverbios y luego Eclesiastés, él lo escribe después de haber pasado por esas realidades de frustración, y él dice, ¡ay! Todo es vanidad. Si hubiera sabido o si me hubiera cohibido de esas andanzas, otra historia contaría. ¡Ay de aquellos que se consideran sabios, pero son necios! ¡Ay de aquellos que son tercos y se hacen culpables de sí mismos! ¡Ay! Es decir, es un uso compasivo, como cuando nosotros decimos, pobrecito, lo sentimos, ni modo, ¿sí? ¡Ay! El segundo uso que se va a dar en la Escritura con relación a esta expresión de interjección, ¡ay!, es un uso emotivo. Primero, un uso compasivo, sustantivo. El segundo, un uso interjectivo, emotivo. Es una palabra para expresar lamento y dolor. La Biblia la va a usar en muchas oportunidades, pero la va a usar cuando hay un dolor propio. Ya no es un dolor de algo común
o de una consecuencia que yo acarreo, sino especialmente esa expresión se usa para hablar de situaciones muy profundas de dolor, como la muerte. ¿Se acuerdan cuando murió el hijo de David? ¿Cómo David se lamentaba? ¿Se acuerdan cuando le llega la noticia a David de que Absalón ha sido muerto? Que primero quedó colgado en un árbol y luego lo remataron con la espada, con 3 dardos. ¿Recuerdan cómo exclamaba David? ¡Ay! Absalón, 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 hijo mío, ¡ay! Absalón. Es el uso emotivo, pero es un uso emotivo asociado no con placer, no con alegría, no con expectación, sino con profundo dolor, con suspiros, con quejidos, con endechas profundas, generalmente fúnebres. Es el uso que da Jeremías en sus endechas. El libro de Lamentaciones es el libro del ay, pero no el ay sustantivo, sino el ay emotivo. Es decir, cuánto dolor tengo. Cuán perplejo, cuán desconcertado estoy por esto que me está pasando. Cuánta aflicción, cuánta amenaza tengo por esto que golpea mi corazón. ¡Ay! Recuerden que cuando el ángel le advierte a María que iba a ser la elegida para ser la madre del Salvador, le dice, y una espada traspasará tu corazón. ¡Ay! ¡Cuánto dolor nos traen nuestros hijos! Y no es el dolor compasivo, es el dolor que nos deja perplejos, que no sabemos qué hacer. ¡Ay! Cuando nacen, nos enternecemos viendo todos sus detalles, pero cuando van creciendo, ¿qué pasa con nuestros hijos? El ¡ay! Se convierte en ¡ay, ay, ay! Jeremías es experto en endechas. No hay otro profeta en la Escritura que nos haya dejado por escrito un libro de endechas, es decir, de canciones fúnebres, de canciones para cantar cuando se parte alguien, de canciones para cantar cuando hay dolor y no hay explicación a ese dolor, de canciones para cantar cuando estamos perplejos y desconcertados por algo o por alguien. La Biblia no nos enseña a cantar al despecho. No le cantamos al despecho nosotros. Le cantamos a Dios diciendo, ay Señor, no entiendo, pero tú eres soberano. Nosotros en nuestros himnos, en nuestros salmos, tenemos una lista de himnos o de salmos para cantar cuando hay endechas, o cuando hay muertes, o cuando hay realidades funerarias. Esas realidades, cuando no entendemos, tenemos que decir, ay, cuánto me duele esto. No entiendo, pero tú eres soberano. Estas endechas son expresiones comunes de dolor, de pena, de reproche, de amenaza. Las usamos nosotros y es permitido, es legítimo expresar el dolor, expresar nuestros estados de ánimo, pero es ilegítimo expresarlas con frustración, es ilegítimo expresarlas con reproche a Dios, es ilegítimo expresar nuestros ayes con reclamos. Lo legítimo es expresarla en su presencia diciendo, ay, cuánto dolor tengo. Señor, vengo a ti. Jeremías nos ayuda a entender qué hacer cuando hay lamento. ¿Qué hacer cuando hay suspiros, quejidos profundos de angustia y de dolor? ¿Qué hacer cuando estamos al punto o al borde de la muerte? ¿Cómo expresarlo? ¡Ay! Es una interjección legítima para expresarla en la presencia del Señor. Oseas capítulo 9, versículo 12, dice, y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Oseas toca un tema, queridos hermanos, que toca a nosotros.
porque la mayoría de nosotros tenemos hijos. Dice Dios a través del profeta Oseas, cuando sus hijos crezcan, o cuando sus hijos sean grandes, está hablando de hijos rebeldes, de hijos que nacieron en el contexto del pueblo hebreo, pero que no fueron instruidos adecuadamente, que no fueron sabios los padres, que no cumplieron el deber. Dice, cuando esos hijos sean grandes, ¿qué va a hacer Dios? Los quitaré. Bueno, reemplacen ahí, los mataré. ¿Y cómo van a reaccionar los padres? Ay, lo hubiera hecho a tiempo. Ay, lo hubiera corregido. Ay, lo hubiera disciplinado. Lo hubiera traído a la iglesia. Me hubiera dedicado el tiempo. Hubiera hecho esto o aquello, pero ay, no lo hice. ¿Y ahora qué viene? Dolor inevitable. Ay de ellos también, de esos hijos, pero ay de esos padres que entendiendo las dimensiones del pacto, que entendiendo el alcance y la responsabilidad en nuestro deber pactual, no lo hacemos. Y nos lavamos las manos diciendo Dios es soberano, ya le apliqué la señal, que Dios haga lo que quiera con mi hijo. Y nos lavamos las manos y no cumplimos el deber diligente y constante de instruirlos en los caminos del Señor. ¡Ay de ellos!, dice Oseas. Y en el versículo 13 del capítulo 7 dice también, ¡ay de ellos porque se apartaron de mí! Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. ¡Ay! Este no es el dolor sinónimo, sustantivo, compasivo. Este es el dolor emotivo de dolor profundo, de suspiro. Lo hubiera hecho a tiempo, ya no puedo hacerlo. Hubiera tomado correctivos en su momento, ni modo, ya no hay tiempo. Hubiera hecho esto o aquello. ¿Cuántos padres se lamentan porque expusieron a sus hijos a las drogas, a la prostitución temprana y no se dieron cuenta que ese era el camino que les estaban abriendo? Cuando descubren que sus hijos están envueltos en drogas, en prostitución, en alcohol, en pandillas, ¡ay! Pero ya no hay nada más que hacer, solo hay. Hermanos queridos, aquí hay. Pero es una advertencia, es decir, es un prólogo. Estamos en una introducción. No esperemos que esas advertencias caigan sobre nosotros. Se nos está advirtiendo. Y las advertencias es para que tomemos conciencia y para que comprendamos lo duro y lo severo que es Dios. Y tomemos las medidas de tal manera que mañana no digamos ay, sino que digamos ah. Oseas es fuerte al decir que los hijos se pueden apartar de Dios. A veces me temo que nosotros con la teología del pacto, que es una teología tan bella, que es unos principios tan coherentes y tan estructurados que dan gozo y esperanza a nuestra vida, nos dormimos en los laureles y nos quedamos en la letra y no vamos al propósito y a lo que implica en ese propósito para nosotros como padres, de ser responsables por nuestros hijos. ¿Hasta cuándo nosotros como padres debemos responder a Dios por nuestros hijos? ¿Primera infancia solamente? ¿Hasta su adolescencia? ¿Hasta los 18 años? ¿Hasta cuándo debemos responder por ellos ante Dios? Hasta que Dios los llame a su presencia. Porque aquí hay. Es una advertencia. Nuestros hijos se pueden apartar porque nosotros no les hemos instruido, no les hemos puesto límites o no les hemos estorbado. Dice la Biblia, se rebelaron, yo los redimí. Eran circuncidados, habían recibido la señal, habían sido instruidos en la escuela dominical cuando niños. ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Cuánto dolor! Que nuestros hijos se aparten de Dios. Quedamos perplejos y ya no tenemos más que hacer porque solo hay una oportunidad.
es una advertencia. Cuando vengan las aflicciones, cuando vengan las canciones fúnebres, que nosotros podamos tener la satisfacción de haber cumplido el deber. Jeremías les advirtió al pueblo y el pueblo no entendió. Cuando el pueblo pasó por el exilio, todos se lamentaban y lloraban. Y dice la Biblia que se desconsolaban y se descoyuntaban y no caminaban de las fatigas angustiantes por lo que estaban pasando. Dice la Biblia que el pueblo colgó sus instrumentos, enrolló todo lo que tenían, sus lienzos, no leían, no cantaban, no comían de la depresión tan profunda que tenían, de la angustia. Y lo único que pudieron hacer fue cantar endechas. Pero Jeremías les advirtió 20, 30 años antes. ¿Por qué no se arrepintieron? ¿Por qué no lo tomaron en serio? Hermanos queridos, a nosotros nos puede pasar también. Tenemos el Evangelio, tenemos las advertencias, pero a veces no las tomamos en serio. Amós capítulo 5, versículos 16 al 18 dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán: ay, ay. Y al labrador llamarán a lloro, y endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis el día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Hermanos, ustedes tienen hijos pequeños. Tenemos hijos pequeños. Cumplamos nuestro deber pactual con firmeza, con abnegación, con entereza, para que mañana no nos lamentemos y para que nuestros hijos tampoco no se lamenten. Ay de los creyentes que conociendo la verdad, que conociendo los principios y que teniendo las advertencias, no las tomamos en serio. Aquí dice: habrá llanto en todas las plazas. Imagínense un labrador llorando. Si los labradores son recios y duros, son campesinos. El campesino generalmente no llora. ¿Quién dijo que un campesino lloraba porque la cosecha se perdía? ¿Quién dijo que un campesino lloraba porque una vaca abortaba? ¿O porque la semilla no daba buen fruto? Los campesinos no lloran generalmente. Los campesinos tienen esa capacidad de estar esforzados y luchar hasta el final. Pero aquí dice: los campesinos llorarán. ¿Por qué? No por la cosecha, no por la carestía de los primeros 4 toques, no por la contaminación de los primeros 4 toques. ¿Por qué llorarán? Porque es la mano de Dios que viene sobre ellos. No es una cosecha que se pierde, es Dios que está juzgando. No es que tengo problemas respiratorios por la contaminación ambiental, es que Dios me está juzgando. No es que el dinero no me alcanza y quisiera un mejor trabajo, es que Dios me está juzgando. ¡Ay! 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 Campesinos llorando, reyes llorando, todos llorando y diciendo: ay, ay, ay. Ahora, si eso se pudiera evitar, ¿por qué no evitarlo? Si se nos advierte, ¿por qué no entenderlo? Si a mí me dicen: mire, si sale de este lugar hay peligro, no vaya a salir, pues yo no debiera salir, porque hay peligro. Eso es de sentido común. Pero la Biblia me dice: si haces esto o aquello, hay peligro, hay amenaza, hay circunstancia. ¿Y nosotros qué decimos? ¿Será? ¿Será que sí? Pues probemos, experimentemos. Y actuamos en contra del mismo sentido común. Actuamos con rebeldía. Salmo 125 dice: ay de mí que moro en Meset y habito entre las tiendas de Cedar. Recuerden que estas 2 ciudades o naciones se habían apartado de Dios. Y el salmista dice: ay de mí, que tengo que vivir en medio de gente impía. ¿Cuánto dolor tengo que en medio de una sociedad como la que nosotros vivimos haya tanta maldad?
que nuestros hijos tengamos que educarlos en medio de una sociedad tan perversa, que no tengamos libertad de mandar nuestros hijos a las escuelas o a las universidades porque sabemos que hay tantas amenazas para ellos. ¡Ay! ¿Por qué? Porque hay una sociedad corrupta y desviada. ¡Ay! 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 Aquí hay ¡ay! El primer ¡ay! Es compasivo, por realidades comunes. El segundo ¡ay! Es emotivo, por circunstancias de muerte que tocan y golpean profundamente nuestras emociones. Y no podemos escapar. No podemos escapar del llanto fúnebre, de la muerte de seres queridos, de muerte por asesinatos y por realidades de pecado que nosotros no somos ajenos ni inmunes a ello. Nuestros hijos de algo van a morir, nuestros padres, nuestros familiares. Y cuando mueran posiblemente tendremos que lamentarnos por cosas que no hicimos bien, por cosas que dejamos de hacer o porque ya no tenemos esas personas entre nosotros. ¡Ay! 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 Pero la peor expresión de endecha aquí es porque nuestros hijos se aparten de Dios y no vivan en la fe del Evangelio. Oseas lo denuncia, Jeremías también, o Amós también, Ezequiel también. Dicen los hijos que nos causan tantas alegrías al nacer, en pocos años nos causan tanto dolor. No debiera ser así. ¿Por qué es así? Porque cuando nacen, nosotros los vemos como inocentes angelitos y no los tratamos como pecadores que son. Nosotros no decimos, nació un pecador, vengan y lo ven. Nosotros decimos, me nació un hermoso hijo. Y le ponemos por nombre cielo, sol, celeste, luna, esperanza, luz. Y no decimos, me nació un pecador, oren por mí, porque tengo 4 pecadores, tengo 4 motivos para que me ayuden a orar, que Dios me dé sabiduría, porque si no mañana, ¡ay! 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 ¡Qué dolor! Elí le pasó. La Biblia dice, Elí no estorbó a sus hijos, no les puso los límites, ni en el templo, ni en su casa, ni en ningún lado. Qué trágica la muerte de los hijos de Elí, qué trágica la muerte de Elí, qué trágica la historia, pero qué honesto Dios, al no proteger la imagen, la reputación de su sacerdote y exponerlo ante nosotros tan duramente, diciendo, fue un hombre negligente, fue un hombre que no puso límites, fue un hombre necio, muy buen sacerdote, pero muy necio como padre y como instructor. ¡Ay! El tercer uso del ay es el ay adjetivo. Ay sustantivo compasivo, ay interjectivo emotivo y un último uso de esta interjección, adjetivo predictivo. El uso adjetivo predictivo del ay es el que generalmente van a usar los profetas. Los profetas son expertos en el uso de esta interjección, pero lo usan para una utilidad oracular. Es decir, cuando van a presentar un oráculo o un mensaje de parte de Dios, en muchos de los momentos ellos introducen sus oráculos con esa interjección. ¡Ay! Es decir, como una consecuencia, como un adjetivo que describe una realidad de la cual ellos tendrán que sufrir. Ese uso adjetivo predictivo implica un castigo, implica una maldición. Y ese uso oracular está en la perspectiva legal, es decir, es un anuncio judicial. No es un anuncio compasivo como ay de ti o lo siento por ti. O no es un uso emotivo como ay qué dolor tengo. No, es un uso legal, es un uso judicial predictivo. ¡Ay! Te viene esto, te va a tocar, no te escaparás. Y eso solo lo pueden hacer los profetas cuando daban palabras de Dios, oráculos especialmente judiciales, o los salmos imprecatorios que denuncian juicio, que denuncian acciones judiciales, punitivas de parte de Dios sobre las acciones de los hombres.
¡ay! Pero no es lo siento o me duele, sino te viene. Adjetivo. Predictivo. Es una fórmula severa que fustiga los modos inmorales del pueblo de Israel. Es una forma severa para advertir de lo que viene sobre aquellos que andan campantes y no se arrepienten. Ese ay predictivo, judicial, de maldición, recae no sobre los creyentes, amén, recae sobre los incrédulos. Ese es el ay de los incrédulos, porque los creyentes elegidos, cuando se nos advirtió ese ay, fuimos traídos a arrepentimiento. Pero para los incrédulos vienen esos ayes. Ay, ¿por qué Dios da estas denuncias judiciales de maldición, de sentencia sobre los incrédulos? ¿Por qué acciones? Y alguien diría, ¿Dios maldice? Dios no puede maldecir, Dios solo puede bendecir. Muy bien, Dios bendice a sus hijos, pero aquellos que obran mal vienen las consecuencias naturales que esa misma ley de Dios establece, y Dios maldice sobre la base de las acciones de los hombres incrédulos. ¿Por qué viene maldición a una sociedad? Por el pecado. ¿Cuáles son las formas de pecado que Dios denuncia severamente en la Escritura? Muy bien, hay causas comunes y yo quiero que ustedes las reconozcan. Los que se apropian de las casas de los pobres o de las viudas o de los huérfanos. ¿Conocen casos así? Del abogado que le colabora a uno o del juez que le dice, no te preocupes, yo te ayudo, pásame la escritura. No te preocupes, cuenta conmigo, yo te defiendo. Y se queda con la casa, terrenos, propiedades. Nuestros gobernantes, lastimosamente, muchos de ellos entran con pocas propiedades y cuando terminan su presidencia, ¿cómo quedan? Con muchas propiedades. ¿Cómo las adquirieron? ¿Cómo adquirieron sus propiedades? Bueno, sencillo, los profetas ya dicen cómo las adquieren. Dice, le roban a la viuda, le roban al huérfano, los subsidios que iban para los pobres se quedan en los bolsillos de ellos, las medicinas que iban para los enfermos las cambian por dinero para ellos, añaden propiedad a propiedad, se hacen casas en las islas paradisíacas, compran propiedades hasta en la luna, hasta en Marte. ¿Por qué? ¿Porque son buenos empresarios? No, porque son corruptos, porque son ávaros y porque son codiciosos. ¿Qué dice la Biblia para ellos? ¡Ay! No pobrecitos. No es el ay sustantivo ni el ay emotivo, sino el ay predictivo. ¡Ay! Para aquellos que dictan causas o tuercen la ley, dice la Biblia. Aquellos que se prestan con soborno para torcer el derecho, para defender al culpable y condenar al inocente. ¡Ay! Tantos casos conocemos en nuestra justicia nacional, así, que condenan al inocente y absuelven al culpable. ¿Han escuchado esos casos? Nuestro sistema judicial está cargado de eso. Nuestro sistema parlamentario también, que se prestan con prebendas, con sobornos, con beneficios, sean de especies o en dinero, para cambiar el derecho, para torcer el derecho. Nuestro sistema militar también. La mayoría de los sistemas militares hoy se prestan para el soborno. Dice la Biblia que aún los líderes religiosos se prestan para el soborno, con una ofrenda, una primicia, una limosna o una siembra, que suena un poco mejor hoy en día. Alteran la justicia, dice la Biblia, ¡ay! De aquellos. Pero la Biblia también fustiga a aquellos que empobrecen a los pobres. Que a los que ya son pobres les causan mayor miseria y usan su pobreza como un discurso simplemente populista para ganar el poder. ¿Se han dado cuenta que en épocas preelectorales los
candidatos de estrato 14 se van a los barrios subnormales. ¿Y a qué se van? A estar a favor del pobre. Y se visten con sencillez, y su discurso es acorde a las necesidades del pobre, y usan las necesidades del pobre para decirle: cuando yo sea presidente o candidato o esté en el poder, yo te voy a ayudar. ¿Y qué hace toda la gente? Vamos por él porque es el candidato de los pobres. ¿Qué dice la Biblia? ¡Ay! Porque usaron a los pobres, porque los engañaron, porque los embolataron y porque los conquistaron con una pequeña limosna o con un plato de comida y compraron su conciencia. ¡Ay! Pero también la Biblia dice que cuando alguien necesita ser defendido y los que están en la capacidad de defenderlo no lo defienden, sino que lo abandonan, ¡ay! De aquellos que pudiendo y debiendo ser compasivos, solidarios, estar a favor del pobre, de la viuda, del extranjero, del menesteroso, no lo hicieron, ¡ay! De aquellos. Sentencia, maldición, castigo. Pero ¿saben, queridos hermanos? Para no ir tan lejos, ¡ay! De los que viven moralmente bien, pero íntegramente mal. ¡Ay de los fariseos! ¿Se acuerdan del discurso de Jesús? 7 ayes de Jesús contra los fariseos. Jesús denunció a los fariseos no porque vivían bien, ellos aparentaban vivir bien. Jesús los denunció porque teniendo el conocimiento, no tenían la vida, no eran coherentes, porque eran hipócritas, falsos, mentirosos, engañadores. Es decir, la hipocresía, el engaño y la mentira, ¡ay! No pobrecito, porque el que es hipócrita, el que es falso, el que es mentiroso, ¿qué dice Apocalipsis 22? ¿Cuál es su lugar? El lago de fuego. ¡Ay! De aquellos que se complacieron aquí siendo hipócritas, dando apariencia de religiosos, dando apariencia de piedad, mostrándose mejores, manipulando la ley, torciendo las escrituras, legalistas, fundamentalistas, con apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ellos. ¡Ay! Y tenemos muchos hoy en día. Falsos profetas, falsos apóstoles, falsos líderes, falsos creyentes. Dice la Biblia, si están entre nosotros, pues listo, ahí están, pero ¡ay de a ellos! La Biblia también denuncia a los materialistas, a los idólatras materialistas, que en lugar de adorar a Dios, aman e idolatran sus riquezas. Que en lugar de administrar las riquezas que Dios les ha dado para la gloria de Dios, se complacen en sus bienes, viven en opulencia, viven como esta enseñanza del hombre rico y desconocen al pobre y desconocen al necesitado. ¡Ay de aquellos! Materialistas, terratenientes, codiciosos. Pero la Biblia también advierte a aquellos que son inmorales, que aquellos que promueven la inmoralidad, aquellos que hacen negocio con la inmoralidad, aquellos que venden lo inmoral como moral. Es que estamos en el siglo XXI, es que estamos en una época de avanzada, es que estamos en una época diferente. Lo inmoral se vende como moral, lo pecaminoso como moda. ¡Ay de aquellos! Pero la Biblia también dice, ¡ay de aquellos que engañan o utilizan a uno más pequeño! Redes de prostitución, redes de violencia familiar, redes de destrucción para niños, pedofilia, pederastia, trato indiscriminado, en indigencia, en armamento, en uso para droga de niños, de pequeños. ¡Ay de aquellos que los reclutan!
posiblemente en la justicia temporal no van a sufrir las consecuencias. Es muy probable, pero no escaparán de la justicia divina. Ay, ay, ay. Dios juzga también a los impenitentes, es decir, a aquellos que teniendo sobradas razones y motivos para arrepentirse, no se arrepienten, sino que son impenitentes, que endurecen su corazón, que dicen yo soy bueno y no tengo de qué arrepentirme. Yo no le hago nada mal, no le hago mal a nadie. ¿Han escuchado? De vez en cuando. Pero es que todo el mundo lo hace. ¿De qué me arrepiento? La mayoría hoy de los hombres y mujeres son como esos lugares comunes hoy que conocemos y que muchos van a marcar, justo y bueno. Es de uno y de todos creerse justo y bueno. ¡Ay de aquellos que se creen justos y se creen buenos! Porque dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, y todos somos malos. ¡Ay! La Biblia también juzga a los intemperantes, a los que andan con lujo de detalles, logrando los antojos de su corazón. Intemperantes, sin límites, sin Dios, sin ley. ¡Ay de aquellos! La Biblia también habla de los jueces, de los senadores, de los militares, de los religiosos, de los creyentes, de los padres, de los hijos, de todos, que teniendo la verdad al alcance, la desprecian, la rechazan, la pervierten. ¡Ay de aquellos! Jeremías 13:27 dice, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados, en el campo vi tus abominaciones. ¡Ay de ti, Jerusalén! ¿No serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Ezequiel 13:3, así ha dicho Jehová el Señor, ¡ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto! Esa es una buena respuesta para los que dicen que yo vi, tuve una visión, tuve un sueño. Dios me dijo, ¿qué dice acá? Nunca han visto nada. Amós 6:1. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre los ancianos a los cuales acude la casa de Israel. Isaías 5:8. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Jeremías 22:13. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Ay de denuncia, ay punitivo, ay decretivo. Jeremías 23:1. Ay de los pastores, también hay pastores, ¿no? Que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Sofonías 2:5. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Ay, Sofonías 3:1 y 2. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Zacarías 11:17. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Judas 1:11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Isaías 10:1. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía.
Isaías 28:1, ay de la corona de soberbia, de los ebrios de Efraín, de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre su cabeza del valle fértil, de los aturdidos por el vino. Isaías 29:1, ay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadido un año a otro, la fiesta sigue en su curso. Ay, ay, ay. Aquí, ay, ay. 3 usos de esa interjección en la Escritura. Un uso compasivo, de lo siento por ti, ay de ti cuando hay dolor, cuando hay realidades difíciles, económicas, una expresión de compasión de Dios para nosotros y entre nosotros también. Un uso emotivo, ay, cuando hay consecuencias profundas de muerte, de dolor incomprensible, de amenaza, de empatía ante el sufrimiento de otros, realidades que enfrentamos los creyentes también, pero un uso decretivo, de maldición, de sentencia judicial, ¡ay! Viene del juicio de Dios. Y quiero que recuerden, hermanos queridos, que estas expresiones de ay que nos va a describir Apocalipsis no son ni compasivas ni emotivas, son predictivas. Es decir, sobre quién van a recaer de manera directa, sobre los incrédulos. La iglesia presenciará ese momento y temerá. Es una advertencia de temor. Es una advertencia que nos muestra lo severo que es Dios. Isaías 45, 9 y 10 dice, ay del que pleitea con su hacedor. Recuerden que recientemente con esa avalancha que hubo en Mocoa, uno de los grandes líderes nuestros dijo, Dios no existe, y si existe es un déspota. Ese texto, ay del que pleitea con su hacedor. Ay del que dice, ¿por qué Dios no me hizo mujer? ¿Por qué me hizo en cuerpo ajeno? ¡Ay! Porque no está pleiteando con una sociedad, no está pleiteando con un sistema de leyes, no está pleiteando con una mentalidad retrógrada, está pleiteando contra su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? O a la mujer, ¿por qué me diste a luz? ¿Han visto hijos que le dicen eso a la mamá? Usted no es mi mamá. O usted no es mi papá. ¡Ay! Porque es una profunda expresión de necedad que trae juicio y consecuencia de dolor, pero de dolor judicial que viene de Dios. La pregunta es, ¿por qué Dios, Señor justo, amoroso y compasivo, castiga con ayes tan devastadores a la humanidad? ¿Por qué Dios, que es tan bueno, tan fiel y tan providente, desata su ira judicial implacable sobre esta sociedad? ¿Qué diríamos nosotros? No es justo. La Biblia dice, por supuesto que no es justo que el hombre viva sin Dios. Por supuesto que no es justo que el hombre, habiendo sido creado para su gloria, se deleite en el pecado sin Dios, sin ni siquiera sonrojarse. Por supuesto que no es justo que habiendo Dios diseñado el matrimonio, el hombre niegue el matrimonio o quiera vivir con relaciones abiertas. Es moderno hoy, ¿no? Tener relaciones abiertas. No es justo que habiéndonos creado Dios para que le adoremos, nosotros adoremos cualquier cosa, menos a nuestro Dios. Que habiéndonos creado Dios para que estemos de rodillas ante Él, nos arrodillamos ante cualquier cosa y no nos arrodillamos ante Él. No es justo que vivamos así, por eso Dios derrama su ira, y mientras Él es santo, 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 y su pueblo grita y canta, y sus ángeles cantan, santo, 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 los impíos solo podrán decir en el día final, ay, ay,
ay. Porque aquí hay. Estamos advertidos, hermano. Estamos notificados. La notificación es una advertencia previa, pero de carácter judicial, que no puede ser pasada por alto. Cuando nos llega una citación de una fiscalía, de un juzgado, de una comisaría o de la policía, eso es serio. Yo no puedo decir, ay sí, no voy. No, te notificaron, tienes que ir. Hay un proceso abierto y va a seguir su curso, tienes que ir. Afortunadamente, por la infinita condescendencia de Dios, aún ahora es predictivo, advertencia. No es todavía el ay final, aquí es advertencia, aún hay tiempo de arrepentirse. Aún hay tiempo, queridos padres, para corregir la educación a los hijos. Aún hay tiempo para entender los principios y someternos. Aún hay tiempo para evangelizar a nuestros seres queridos y decirles arrepiéntanse, porque aún hay oportunidad. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Contrario a lo que dice el texto anterior, que la luz no se esconda y que la sal no pierda su sabor. Porque si pasa eso, ay de nosotros. Ay de los creyentes que teniendo el Evangelio, su luz está opaca y la sal no da sabor. Ay, que el Señor nos ayude. Amén. Querido Señor, nos recuerdas una vez más, nos adviertes, nos notificas, nos pones una cita para que comprendamos lo severo, lo seguro, lo preciso que eres y cuántos méritos hacemos para nuestro sufrimiento. Este texto que estamos aquí y todos los que vienen al frente en los próximos domingos son textos que quisiéramos nosotros que no estuvieran en la Escritura. Pero quisiéramos que no estuvieran porque tienen serias implicaciones para nosotros. De dolor, de castigos, de corrección, de trato duro, de afectaciones, de realidades que tendremos que cosechar. Ay de nosotros, Señor, perdónanos, ten misericordia de nosotros. Ya que estas verdades están y que testifican de tu carácter, doblega nuestro corazón a ti. No nos dejes pasar un día más sin doblegarnos ante ti, sin arrepentirnos de nuestro mal y sin suplicarte que tengas misericordia de nosotros. No queremos entonar la canción del impío o del necio. Ay, ay, ay. Queremos unirnos al coro de los ángeles y al culto sublime para cantar santo, santo, santo. Señor, y por eso suplicamos tu gracia. Perdónanos, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Perdónanos, porque muchas de las cosas que tu palabra dice hoy, realmente nosotros las estamos haciendo, pero presumimos que somos tus hijos. Danos la fuerza, danos la sabiduría, danos la gracia para caminar en ti y líbranos del dolor. Y aun si viene el dolor por la muerte, por la rebeldía de nuestros hijos, por las consecuencias de malas decisiones, tráenos a ti aún con dolor, con lamento, con endecha, a tus pies arrepentidos, y que nuestro corazón no se endurezca y se vuelva más rebelde. Ten piedad de nosotros, Señor, porque muchos de nosotros estamos cosechando ya el ay emotivo del dolor, de la amenaza, por cosas que no hemos obrado bien, debiendo y pudiendo hacerlo. Perdónanos, Señor. Encamina a nuestros hijos a ti, encamina nuestros hogares a ti, encamina nuestra iglesia a ti, para que disfrutemos de tu gracia. Y perdónanos, Señor. No te pedimos que nos quites el dolor, porque el dolor es necesario y hace parte de las consecuencias temibles que tú envías sobre nosotros. Pero sí te rogamos que en medio del sufrimiento, en medio del lamento, doblegues nuestro corazón, nos humilles
nos bajes la cabeza, Señor, para que nos arrepintamos de nuestro mal camino. Y quisiéramos suplicarte por nuestra nación. Realmente no somos quien para pedir por esta nación, pero por la autoridad y el privilegio que nos has dado, por la autoridad que nos ha conferido como iglesia, te suplicamos por esta nación, por nuestros gobernantes en todas las ramas del poder, por aquellos que están candidatos a las próximas contiendas electorales. Ten misericordia de esta nación. Quisiéramos que tú sembraras temor en nuestros gobernantes, en los actuales y en los que van a gobernar. Temor a ti, temor a tu ley. Que levantes personas que puedan compartirles el Evangelio y que nosotros no corramos, Señor, detrás de obras civiles o de rebaja en impuestos, sino que corramos detrás de líderes que se asemejen a tus principios y que te teman y que defiendan la integridad de la familia, de la sociedad y que promuevan los principios absolutos. Gracias, Señor, por esta iglesia que nos das. Gracias porque en esta iglesia hoy nos notificas a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque aquí hay ayes severos, seguros e inobjetables. Aunque no caigan directamente sobre los creyentes sufrimos las consecuencias de los ayes de esta sociedad pecaminosa. En Cristo Jesús oramos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.